¿Qué tal, chicos? Buenas, me presento. Soy Belisa Valdivieso Chero, profesora del curso de Química. Enseño primero de secundaria. Empezamos con un nuevo tema en este segundo trimestre. En este caso, el tema es estructura atómica. Un poco vamos a ver lo que es el desarrollo histórico de las teorías atómicas antiguas. Entonces, empezamos. Con el desarrollo histórico de las teorías antiguas atómicas, tenemos la teoría atomista, donde nos dice que toda materia está compuesta por partículas, en este caso diminutas e indivisibles, que se diferencian en simples propiedades físicas como tamaño, peso y forma. ¿Sí? Todo esto se dio en el siglo IV a.C., con Leucipo y su colaborador más conocidos, Demócrito de Agderas. En este caso, Leucipo era el maestro y Demócrito era el alumno. Ellos decían que los átomos eran indivisibles y simplemente se diferenciaban de acuerdo a sus propiedades físicas, de acuerdo al tamaño, la forma y en este caso el peso. ¿Sí? Después de la teoría atomista, pasamos lo que es la teoría de la alquimia. Entonces, la teoría de la alquimia se debe a que la transmutación de quién, de los metales innobles en metales nobles, mediante que la piedra filosofal. Entonces, ¿a qué se refiere metales, en este caso, innobles? Nos estamos refiriendo a metales cualquier tipo de metal que no tiene lustre, que no tiene brillo, ¿sí? Que es opaco. En metales nobles, en un metal atractivo como el oro, mediante quién, una piedra filosofal. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que muchos alquimistas dedicaron su vida en busca de esta piedra filosofal y que estaban relacionadas con el oro, ¿sí? Debido a la cualidad de, en ese caso, la duración que tiene. Pensaban que si podían controlar la creación de oro con otros materiales, quizás podían alcanzar una vida eterna. Entonces, muchos de ellos partieron hasta la vida haciendo exploraciones, buscando la piedra filosofal. Ellos pensaban que si obtenían la piedra filosofal, en este caso, ellos podían convertir cualquier elemento en oro. Entonces, de acuerdo un poco a las historias, trata que la alquimia viene de la palabra alquimia, palabra árabe, alquimia que significa negro, trataba con las artes oscuras, la magia negra. ¿Sí? Entonces, simplemente se refería de que eran los científicos, los que miraban las estrellas, los que empezaron a predecir, se puede decir, a indagar, a investigar. Ellos querían alcanzar la vida eterna, ellos no querían morir. Entonces también les ofrecía en esa época a los emperadores, a los reyes, que ellos les tenían la cura para la longevidad y no morir. Entonces los reyes emperadores les daban el dinero, les facilitaban para que investiguen, hagan sus investigaciones. En ese caso, una de ellas era encontrar la piedra filosofal, en donde convertían ellos los elementos en oro, todos los metales en oro, ¿sí? Era el metal más precioso que tenía, y en este caso también buscaban el cáliz de la vida, el elixir de la vida, la sustancia, se puede decir, líquida, que podían tomar para no morir, y así prevalecer en la historia. Pero no todos lo lograron. ¿Por qué? Porque algunos murieron en el intento, los que pudieron regresar simplemente hacían sus anotaciones, sus estudios. Y así estuvieron hasta que, en ese caso de la alquimia, pasaron a la iatroquímica. La iatroquímica consiste en que los que fueron una vez alquimistas, ya, de tanto prometerle a los reyes, a los emperadores se cansaron, los reyes se cansaron y ya no querían en este caso que les ofrecieran más porque se dieron cuenta de que no era verdad. Entonces empezaron a perseguir a los alquimistas. Entonces los alquimistas se empezaron a esconder y todo lo que habían estudiado, todo lo que habían investigado, muestras, soluciones y sustancias que habían descubierto, que ellos tenían sus anotaciones,
Ahora ya no lo buscaban solamente para ellos, sino lo utilizaban ahora para curar a ciertas personas. Utilizaban las pócimas que habían descubierto, preparado para dichas enfermedades y empezaron a utilizarla para personas, para curar personas. En este caso empezaron, es una especie de inicio para lo que es la medicina. Entonces, un representante de la iatroquímica es Paracelso. Es un reconocido médico, antiguamente era alquimista, ¿sí? Que se dedicaba ahora a la medicina. Recetaba, curaba enfermos. Claro, en ese tiempo no todos eran en este caso curados. Los que podían sobrevivir vivían, y los que eran menos débiles, más fuertes vivían. Los que eran menos fuertes, eran débiles, bueno, morían. En la época de la hidroquímica los tenían, se puede decir, a las personas que aceptaban a ser tratados por ellos como personal de experimento. Empezaron a experimentar también con ellos para ver cómo era en sí un cuerpo humano, determinaron cómo que nuestro organismo estaba conformado por diferentes jugos o sustancias, en este caso. Después de la yantroquímica, después de Paracelso, entraron a la época de Lavoisier, que fue en el año 1929. Entonces Lavoisier se le conoce como el padre de la química y en este caso se puede enunciar que hizo diferentes teorías. Una de ellas es que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda es que en una reacción química la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. La tercera es que en una reacción química los átomos no desaparecen, simplemente se ordenan de otra manera. Entonces, ¿qué significa esto? En la primera parte, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es que la materia simplemente, se puede decir, ya está nuestra teoría desde anteriormente. Solamente no se sabe la teoría del Big Bang, la teoría de la gran explosión. Simplemente hubo una chispa y eso se empezó a desarrollar. Por eso dice que no se crea ni se destruye. Ni se destruye, solo se va a transformar. ¿Sí? Entonces, en la segunda, una reacción química, la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de masa de los productos. ¿A qué se refiere? Que si yo tengo, por ejemplo, en la parte de mi entrada de mis productos, tengo 50 kilogramos, esos 50 kilogramos en la parte de hacer mi proceso como ingredientes principales, tengo que obtenerlos como productos. Entonces, si entran 50, tienen que salir 50. Pero me vas a decir, pero 50 van a salir con merma. Bueno, me va a salir el rentable con la merma o el inerte o el desecho, ¿sí? Pero salen los 50 kilogramos. Es, por ejemplo, cuando tú tienes los ingredientes para hacer una torta, ¿sí? Todos los ingredientes lo haces con el molde de 1 kilo. O sea, tus ingredientes están destinados para sacar una torta de 1 kilo. Entonces tienes tus ingredientes que van a entrar para 1 kilo, te puede decir, tiene que salir algo que tenga 1 kilo, una torta, digo, de 1 kilo, pero ya preparado. En una reacción química todos los átomos, en ese caso, no desaparecen, simplemente se ordenan de otra manera. Es igual como el ejemplo de la torta, tienes la harina, tienes los huevos, tienes la leche y la mantequilla. Entonces, esos ingredientes que van a ser mis reactivos, ¿sí? Simplemente no se van a perder. Al momento de reaccionar se van a combinar, se van a mezclar y me van a dar un producto, la torta. Entonces, esa torta tiene, se puede decir, esos ingredientes anteriores. Tiene harina, tiene leche, solo que ya está en forma procesada, ¿sí? Ya está hecha, realizada, que es en este caso mi producto, que va a ser la torta. Simplemente mis ingredientes se ordenaron de otra forma, de otra manera. Ahora, con respecto a la teoría de John Dalton. Dalton, basado en su teoría de la ley de la conservación de la masa y la ley de la descomposición constante. La primera parte, en este caso de su teoría, establece que toda la materia está hecha de átomos que son indivisibles. La segunda parte de la teoría establece que todos los átomos de un elemento dado son idénticos en masas y en propiedades. La tercera parte me dice que los compuestos son combinaciones de 2 o más tipos diferentes de átomos. La cuarta, que una reacción química es un reordenamiento de un átomo.
Entonces, con respecto a la primera, ya sabemos la ley de conservación de masa y la ley de la composición constante. ¿Sí? Con respecto a la primera teoría, la materia está hecha de átomos que son indivisibles, entonces no se pueden ver a simple vista, no se pueden percibir. La segunda, todos los átomos de un elemento dado son idénticos en masa y en propiedades. Entonces, él dice que todos los elementos, todos los átomos son iguales en masa y en propiedades. Entonces, no todos. Ahí falló en esa teoría, porque después se vinieron en este caso, a deducir en las propiedades de los isótopos en partículas subatómicas que se descubrieron posteriormente. La tercera parte me dice que los compuestos son combinaciones de dos o más tipos diferentes de átomos. Cierto, los compuestos van a ser la combinación de dos o más tipos de átomos diferentes. Por ejemplo, yo tengo el átomo de sodio y cloro. Yo los combino, me va a dar el cloruro de sodio. Yo tengo la molécula de hidrógeno y de oxígeno. Son dos átomos diferentes. Yo los combino y me va a dar el agua. ¿Sí? Con respecto a la cuarta, me dice una reacción química es un reordenamiento de átomos. Claro, los reactivos se van a reordenar y me van a dar una molécula que está basada en los ingredientes que ingresé. Entonces, a eso se refiere lo que es John Dalton. En este caso, como dicen, parte de sus teorías tuvieron que ser modificadas con respecto al base que se descubrieron las partículas subatómicas. ¿Quiénes son las partículas subatómicas? Se descubrió el electrón, el neutrón y el protón. Y también se descubrieron los isótopos. Tenemos la teoría también de Thomson, que es en 1900, en que se refiere Thomson. Propuso en este caso el modelo que lleva su nombre para explicar la estructura atómica. Entonces, ¿en qué consistía? Él decía que consistía en una esfera de materia, en este caso no uniforme, metálica, puede ser metálica, cargada en este caso positivamente, donde se encontraban insertadas pequeñas partículas, en este caso negativas, que iban a ser los electrones. He ahí que también se le conoce a esta teoría como un budín de pasa. Ese es un postre inglés en esa época que era muy parecido a lo que él estaba diciendo. Bueno, lo asemejaron. La masa, el queque era la esfera metálica, se puede decir, cargada positivamente, y los pasas eran los electrones incrustados en ellos. ¿Sí? Por eso la teoría de Thomson se le conoce como la teoría del budín de paz. Tenemos también lo que es el modelo de Rutherford, donde, ¿qué nos dice Rutherford? El átomo está formado por dos regiones, una corteza y un núcleo, o sea, el átomo va a tener dos partes, el núcleo y la nube electrónica. ¿Sí? En el caso de la corteza del átomo se encuentran los electrones. En la nube electrónica van a estar los electrones girando alrededor de él. En cambio, en el núcleo va a ser una pequeña porción, en este caso que va a estar cargada positivamente, en donde se va a encontrar ¿quién? Los nucleones, los neutrones en este caso, y los protones. O sea, estamos hablando que el núcleo es la masa atómica, es la masa del átomo, ¿ya? Entonces, el de verde va a ser el protón, el de celeste va a ser el neutrón y el de celeste azul va a ser el electrón. Protón tiene carga positiva, neutrón no tiene carga y el electrón tiene carga negativa. ¿Vale? Entonces, estamos hablando que el neutrón y el protón me forman la masa atómica, la que nosotros conocemos posteriormente. Con respecto a la teoría de Niels Bohr, entonces, ¿qué me dice? Que estos electrones se describen en órbitas circulares, o sea, van a ser redondas. Y alrededor del núcleo, van a girar alrededor del núcleo en forma circular. Van a viajar de niveles, en este caso predeterminando los niveles de energía. ¿Sí? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Los electrones pueden saltar de un nivel energético de menor a uno de mayor si les proporciona energía. O sea, de un nivel 1 al nivel 2 el electrón puede saltar. Claro, le das energía. Pero pueden perder también si regresa del nivel 4 al nivel 2, puede perder, en este caso libera luz. Al liberar luz, en este caso está perdiendo energía. Con lo respecto al modelo de Sommerfeld, se refiere en este caso que ahora los electrones van a girar en forma elíptica, circulada, ¿sí? Donde los electrones se van a girar, van a acercar más, en este caso, a lo que es el núcleo. Entonces, pero sin chocar, ¿sí? Ahora, en lo que es Sommerfeld, simplemente me ayudó, o nos ayudó, Sommerfeld acertó con lo que fueron los números cuánticos secundarios. Con él aportó los números cuánticos, en este caso secundarios, los subniveles S, P, D, F, D.
S vale 0, P vale 1, D vale 2, en fin.